Eta ongi etorri Deusto Forum ekitaldi honetara. Quiero empezar dando gracias a BBVA y particularmente a Carlos Gorría, al que le doy la bienvenida, por seguir apoyando a Deusto Forum. Hicimos en los pasados 2 años un ciclo sobre empresa y banca responsable y entendíamos que era momento de abordar otro tema que a todos nos preocupa, a todos nos convoca hoy aquí y particularmente a BBVA también, y es la transformación digital de la sociedad. Decirle a Carlos además que, pues que los que le han precedido por aquí, Pello y Enrique, pues parece que los méritos BBVA lo considera un mérito apoyar y estar aquí con nosotros en Deusto Forum. Gracias también a nuestro ponente, a Daniel Carreño, que dentro de su agenda apretada, la verdad es que pues nos ha hecho un hueco y es un lujo tenerle hoy aquí. Y sobre todo, muchas gracias a todos vosotros, a muchos de los cuales somos buenos amigos, por acompañarnos hoy también aquí. Vivimos en un momento de cambio, de transformación digital. Decía Heráclito hace 2500 años que lo único permanente es el cambio, pero es cierto que hay momentos en la historia en que este cambio se hace más patente, se hace más palpable, ¿no? Parece que hay una disrupción. Lo hemos visto en el Renacimiento, lo vimos a finales del siglo XVIII, lo volvimos a ver a finales del siglo XIX. Parecía que el cambio del milenio iba a traer el momento de cambio, pero pues hemos tenido que esperar un poquito más, ¿no? Ha sido antes de llegar al 2020, ese año en que parecía que todo iba a cambiar, ¿no? Pero no fue en el año 2001. La verdad es que uno de los exponentes de este cambio es esto que nos metieron en los bolsillos, que nos ha llenado a todos los bolsillos. ¿Hay alguien que no tenga un teléfono móvil hoy en la sala? Supongo que todos lo habréis desconectado. ¿Hay alguien que no lo haya consultado hoy ya? Tampoco, nadie. Pues dedicamos aproximadamente, lo miramos unas 150 veces al día, de media. Le dedicamos casi 3 horas al día de consulta. En España un poquito menos, Estados Unidos un poco más. El 88% lo usamos para leer el correo electrónico. Permanentemente me imagino que a lo largo de la sala en algún momento alguno sentirá la tentación de meterlo en el bolsillo y mirar a ver si tiene algo pendiente. A nosotros, a los que no somos nativos digitales, nos lo ha cambiado un poco, pero los que tenemos hijos adolescentes, ellos no conciben la vida de otra manera que no sea a través de su móvil. A través de su móvil para comprar, me imagino que Daniel hoy en el embarque, a lo mejor en lugar de usar el papel, ha pasado directamente el teléfono móvil, para encontrar nuestros hoteles, para relacionarnos a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, cada uno lo que use, para alquilar habitaciones, para buscar empleo, para leer la prensa, es decir, casi para... Esta sala que vemos aquí tiene la forma, algunos lo sabrán, tiene la forma del patio de contrataciones de un sitio bursátil, porque hace 100 años se pensó que los estudiantes tenían que hacer prácticas, ¿no? Prácticas bancarias y recrear el propio ambiente. El mundo digital se llevó estos patios por delante. Ahora las transacciones en la bolsa ya no se hacen en sitios como este. Afortunadamente ahora los tenemos para poder disfrutar de estos sitios en otros tipos de usos, ¿no? También el mundo digital está cambiando todo. Como decía, hay momentos disruptivos, hay momentos en los que tenemos, los que lo vivimos, tenemos la ocasión de vivir algo realmente apasionante. Impresoras 3D, drones, coches autónomos, coches eléctricos, Internet de las cosas, robots, la nube, el cloud, el Big Data, las baterías. Es decir, parece que en este momento hay una eclosión de tecnologías que están haciendo que nuestro mundo cambie, que nuestro mundo se tambalee. No es la primera vez que pasa. Hace poquito veía unas imágenes de la Quinta Avenida justo en 1900, y como en lo de los periódicos, el buscar las 7 diferencias, dice, ¿eres capaz de encontrar el coche? Era una avenida a plena hora, llena de coches de caballos, y mirando con atención en la foto se encuentra un coche. 13 años después, desde la misma perspectiva, hay una foto de la misma Quinta Avenida, más o menos a la misma hora, y la cuestión es, ¿eres capaz de encontrar el caballo? Porque solo hay uno. 13 años sirvieron para hacer desaparecer todos los caballos y sustituirlos por coches.
Bueno, en estos momentos de cambio lo que se producen es la aparición de nuevas costumbres, grandes transformaciones sociales, grandes inmigraciones, una generación ingente de riqueza. Algunos dicen que en esta transformación digital lo que vamos es a conocer un mundo de abundancia, un mundo de abundancia de energía, de abundancia de datos, un mundo en el que pues habrá gran abundancia y no estamos acostumbrados a gestionar la escasez, no la abundancia. Todo esto generará un nuevo escenario. En estos momentos de cambio es difícil, además, acertar, es difícil saber qué va a pasar. Precisamente son momentos de disrupción. Leía hace unos días que en 1980 TT encargó a McKinsey un estudio de cuántos usuarios de móvil creía que habría para el año 2000. Y más o menos McKinsey lo estimó en 900.000. 20 años después se confundieron, había 105 millones, o sea, había más de un 100% más, perdón, un 1000% más de lo previsto. Es difícil visualizar. Bueno, pues para intentar dar un poco de luz en estos momentos de cambio y señalarnos un poco qué es lo que se espera, qué es lo que podemos esperar, qué hacer, pues para eso queremos en este ciclo traer personas como Daniel que nos puedan ilustrar. Seguramente no necesita mucha presentación General Electric, pero decir que tiene grandes similitudes con esta universidad. Celebra sus 125 años de existencia, son solo 5 años más jóvenes que nosotros, aunque ciertamente buceando un poquitín más, las empresas que dieron origen a la compañía, pues fueron creadas prácticamente 1 año o 2 años después que esta universidad. Fue fundadora del Dow Jones y es la única que se mantiene dentro del Dow Jones, ¿vale? 100 años después. Es la única que se ha mantenido permanentemente 100 años entre las 30 mayores compañías de capitalización bursátil. Y esto lo ha hecho estando siempre atento a los cambios. Esto lo ha hecho estando siempre en permanente alerta y siempre transformándose con adquisiciones, con diversificaciones, ¿vale? Es un gran conglomerado industrial que hace prácticamente de todo. Electricidad, televisión, finanzas, iluminación, locomotoras, software, turbinas, es decir, son 290.000, 300.000 empleados en el mundo, ¿vale? En 180 países. Y se encuentra inmersa en una profunda transformación digital. Me imagino que quieren seguir otros 100 años más estando dentro de las empresas más grandes del mundo. Y para hacerlo no les va a quedar más remedio, ¿vale?, que efectivamente transformarse. Porque parece que en estos momentos de cambio y de revolución lo único que hay son los nuevos, los entrantes, ¿no?, los retadores, los que parece que van a ocupar el espacio. Y pues transformación digital tiene que significar no solo la aparición de nuevos agentes, sino que también los agentes que seamos capaces de ver el futuro, acogerlo y cambiarlo. Y la transformación digital, la tecnología, no es más que el instrumento, el elemento que permite hacer las cosas. Daniel seguramente lo hablará. Por encima, más importante, están las organizaciones, está el talento de las organizaciones. Bueno, Daniel es leonés, estudió en nuestra universidad hermana, es licenciado en Derecho y Administración de Empresas, en ICADE. Empezó su trayectoria profesional en Hewlett Packard, en el sector financiero, estuvo 7 años y hace 17 años se incorporó a General Electric, inicialmente en la sección de salud y en la parte financiera, pero pronto pasó a la dirección de servicios, a la dirección general y desde hace ya unos años es presidente y CEO de General Electric España. Yo creo que la compañía es una compañía que nos puede enseñar mucho de cómo afrontar los cambios y cómo ver el futuro, y él particularmente, General Electric, siempre se ha caracterizado por tener unos CEOs, los más conocidos, siempre los mejores líderes empresariales del mundo, y me imagino que cuidarán de que efectivamente también en los demás países estén. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si soy capaz de poner la tecnología en marcha, y si no, pediría que me echen una mano, porque aquí tenemos los técnicos. Sí, salvo la pantalla completa, sí. Si nos echas un momentito. Perdón por las dificultades técnicas, pero siempre pasa. No sé por qué no se te abre esto. Hasta hace un minuto se veía bien. Pero no abre.
menos. Yo creo que es... No, por eso te está cogiendo la pantalla. Al pulsarlo... Si se puede desplegar el teclado, entra ahí, control L. Sí, no, yo creo que será un momentito. ¿Es la misma presentación? Sí, lo que pasa es que igual vale, cambia sí. de formato por las fuentes. Bueno, perdón, buenos días. Muchas gracias en primer lugar a José Luis y a la Universidad por la invitación, a BBVA por el patrocinio. Vamos a ver si quitamos esto de aquí. Y es un placer para mí estar hoy aquí y agradecerles a todos ustedes su asistencia. He titulado la presentación como La última revolución, con una acepción de estamos inmersos en una revolución que por lo menos no le vemos un inicio temporal y un fin temporal. Entonces se refiere más a esa continuidad en el tiempo de la profunda transformación que vivimos. A mí me encantaría poder presentarme ante todos ustedes con una fórmula mágica, con un diagnóstico claro, una terapia aplicable y, en consecuencia, una solución a, creo, las múltiples preguntas que nos asaltan. Desgraciadamente no es así. Simplemente voy a compartir una experiencia, la experiencia que estamos llevando a cabo en General Electric, y confío que les resulte de utilidad. En ese sentido, José Luis anticipaba algunas características de esta compañía. Yo creo que es pertinente que comentemos porque les va a permitir contextualizar el porqué de algunas de esas cosas. La primera, fuimos fundados efectivamente a finales del siglo XIX por Thomas Alva Edison, y creo que esa fundación y el hecho de serlo por esa persona tiene dos implicaciones desde mi punto de vista evidentes. Una, la presencia de la innovación en nuestro ADN desde la fundación, y esa voluntad de utilizar la innovación para posicionarnos siempre un poco por delante de lo que la realidad nos mostraba, tratar de anticipar las necesidades de nuestros clientes y, en consecuencia, poder satisfacerlas de una forma diferencial a la de nuestros competidores, garantizando también una supervivencia y, de alguna manera, conseguir esa vocación de permanencia que hemos tenido desde nuestro origen. Creo que es una pretensión que se ha conseguido a lo largo del tiempo. Comentaremos después ese, yo creo que trayecto históricamente exitoso. Creo que es una buena atalaya para identificar cualquier tipo de cambio, porque es una atalaya muy diversificada geográficamente. Comentábamos previamente más de 180 países. Es una compañía verdaderamente global. Si pensamos en General Electric, con mucha seguridad la mayoría de ustedes pensaría una compañía americana, y efectivamente somos de origen americano, pero de esos 300.000 empleados hay más de 100.000 en Europa, con una facturación superior a los 27.000 millones de dólares desde Europa. No hay muchas compañías europeas que tengan esa dimensión a nivel global. Estamos hablando de una diversificación sectorial. Ahí se mencionan los sectores en los que estamos presentes, fundamentalmente infraestructuras, energía, transporte y salud, pero en cada una de esas áreas con distintas líneas de negocio, con una presencia importante en esos sectores, lo cual, bueno, pues yo creo que tenemos una visión bastante holística del conjunto de la actividad económica. Y, como decía previamente, esa presencia territorial, esa presencia geográfica, esa presencia sectorial nos ha permitido ser exitosos en esa pretensión de anticipar lo que iba a ocurrir. Mencionaba José Luis cómo, y lo vemos en la derecha,
o en la gráfica de la izquierda, somos la única compañía presente en el Dow Jones, desde el Dow 30 de su fundación. Eso quiere decir que hemos sido siempre una de las 30 compañías de mayor capitalización de las que cotizan en el índice Dow. Y por otro lado, es otro índice más complejo que trata de reseñar lo mismo. Es el índice Forbes en una década especialmente complicada, como fue 2004 a 2013, con la crisis financiera en el medio. Este es un índice que considera capitalización, considera beneficios, considera balance de situación y ventas. Es decir, no estamos hablando de una compañía que venda mucho y sea poco rentable, que no se descuenten expectativas de crecimiento futuro. Es decir, en un índice tan complejo, si se dan cuenta, y probablemente los que están al fondo no lo puedan ver, los logos de las distintas compañías, el logo de General Electric es la única que permanece en ese top 4 a lo largo de esos 10 años tan convulsos de la década a que me refería. En la primera etapa, previa a la crisis financiera, son fundamentalmente entidades financieras y General Electric. Cuando llega la crisis financiera desaparecen todos los bancos, irrumpen las compañías industriales, permanece General Electric, y en la última etapa de esa década llegan las compañías chinas y permanece General Electric. Es decir, una vez más, no solo a largo plazo, sino a corto plazo y en momentos convulsos, yo creo que es una compañía que ha demostrado su capacidad de navegar en esos entornos de incertidumbre. Esto no tiene más allá la pretensión de darle credibilidad a lo que le voy a intentar transmitir a continuación. Es decir, es alguien que, como mínimo, hasta la fecha ha demostrado tener una cierta habilidad para anticipar esos cambios. Y nosotros, en ese conjunto de los 130 años, creemos que estamos viviendo una etapa especialmente singular. De hecho, probablemente sea la etapa más singular de estos 130 años y algunos piensan que de la historia de la humanidad. Son palabras muy fuertes, pero a mí me gustaría explicarles por qué. Nosotros creemos que la singularidad de estos tiempos viene caracterizada por distintos motivos, pero uno de ellos es la convergencia de un conjunto de dinámicas tremendamente disruptivas. Yo menciono aquí algunas de ellas, no con una pretensión exhaustiva, es decir, son muchas más de las que aparecen ahí, simplemente me refiero a alguna de ellas, tan importantes como la nanotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet industrial, el Big Data, manufactura aditiva, genómica, proteómica, son muchas. Todas ellas, cada una de ellas, tiene una capacidad disruptiva, transformadora, superior a las que caracterizaron el conjunto de las dinámicas que provocaron la revolución industrial. Insisto, cada una de ellas, con lo cual tienen un potencial disruptivo tremendamente alto. Se encuentran en un estadio inicial, es decir, en la mayoría de los casos se están comenzando y no muestran todo su potencial. Y son mutuamente catalizadoras. Es decir, la acumulación de datos que puede provocar el Big Data vendrá muy determinada por el tamaño de los sensores, que a su vez estará condicionado pues, por los avances en la nanotecnología y en los nuevos materiales. El resultado de esa acumulación de información, su posible explotación, muy condicionada por la inteligencia artificial, etc. Una de las consecuencias es imposible determinar el alcance y el potencial de todas ellas individualmente, mucho más difícil hacerlo para el conjunto, un conjunto, insisto, que no está cerrado. Consecuencias, pues desde mi punto de vista, una transformación absoluta de todos los sectores económicos y sociales. Y eso es algo en lo que tenemos absoluta certeza. Es decir, nos preguntaba antes José Luis si alguno utiliza el teléfono móvil. Yo les hago otra pregunta y les invito a pensar si hay algún sector económico o social que ustedes crean no se va a ver afectado por alguna de estas dinámicas o ya está tremendamente afectado. Y eso conforma una realidad que desde mi punto de vista no hemos conocido antes. En primer lugar, han desaparecido las barreras de entrada que considerábamos tradicionales. Aquellos elementos que nos protegían de nuevos jugadores y que nos permitían tener un cierto margen de maniobra a la hora de tomar decisiones. Si yo estaba en un sector donde, por ejemplo, el número de sucursales era un elemento disuasorio, podía permitirme el lujo de llevar a cabo una planificación, o tener una estrategia que con el paso del tiempo se mostrase errónea, porque ese tiempo todavía me iba a dar margen para corregir esos errores percibidos y emprender el camino correcto. Esto ya no sucede y no va a suceder nunca más, porque esas barreras han desaparecido.
y además no me permiten protegerme contra mis competidores tradicionales, ni siquiera contra los nuevos competidores. ¿Por qué? Porque no soy capaz de identificar a esos nuevos competidores. No porque mis sistemas de detección hayan empeorado con el paso del tiempo, sino porque en muchos casos esos nuevos competidores ni siquiera saben que van a ser mis competidores ellos mismos. Entonces, cuando alguien no sabe qué papel va a desempeñar, es muy difícil anticipar que va a estar enfrente de mí. Y además no lo van a hacer de manera permanente. Es decir, vivimos una nueva realidad, una realidad colaborativa, una realidad donde cada uno vamos a tener que jugar papeles muy diferentes. Y podemos competir por la mañana, ser socios a mediodía y estar emprendiendo una iniciativa completamente diferente por la tarde. A pesar de ello, muchos de esos nuevos jugadores aparecen con una vocación absolutamente hegemónica, con la pretensión de que desaparezcan los actuales jugadores, y si piensan en muchos de los nuevos sectores, nos resulta en ocasiones realmente difícil pensar quién es el segundo en ese sector. En definitiva, un conjunto de características que configuran una nueva realidad en la que predomina la velocidad, una velocidad que hoy nos parece increíblemente alta y que lo único que les puedo decir al respecto es que con absoluta certeza no va a dejar de aumentar, y que esa velocidad, que es la mayor que hemos conocido en nuestras vidas, es seguro la menor del resto de la vida que nos queda por disfrutar. Entonces, si ocurren muchas cosas muy rápidamente y han desaparecido los elementos tradicionales de toma de decisiones, nos enfrentamos a un entorno profundamente incierto y que va a demandar de nosotros unas capacidades y unas habilidades completamente diferentes. En ese sentido, muchas veces se cuestiona que esto tiene una dimensión teórica y que no es demasiado tangible, no es tan cercana como podríamos pensar. Yo voy a hacer mención simplemente a dos de esas iniciativas para tratar de aterrizar esa aproximación más conceptual y que vean en qué medida esto sí nos toca ya cada día. A la primera a la que me voy a referir es Internet industrial, y lo hago desde un punto de vista o trato de referirme a la posibilidad de sensorizar, de colocar sensores en todo tipo de activos, dispositivos que proporcionan información y el uso que puedo hacer posteriormente de esa información. Y en ese sentido voy a hablarles de un caso concreto. Esta es una locomotora que se dedica al transporte de mercancías de media distancia en Estados Unidos. Estamos hablando de un sector con unos márgenes netos finales muy reducidos. Es decir, por supuesto, por debajo del medio dígito, en torno al 4%, 3%. Y estamos hablando de que en este caso un kilómetro de velocidad adicional supone 125 millones de dólares de beneficio, no facturación, beneficio incremental para cada uno de los operadores. Hay 3 o 4 operadores en Estados Unidos en ese ámbito. Estas locomotoras alcanzan una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. ¿Cuál creen que es la velocidad media que alcanza la locomotora a final de año en un ejercicio normal? Por favor, una cifra. 50. ¿Alguna más? No van a acertar seguro. Bueno, 36 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? 36 kilómetros por hora. Desde 36 a 110 hay 74 kilómetros de diferencia. Si nos ponemos como objetivo algo no demasiado agresivo, conservador, 10 kilómetros por hora, pasamos de 36 a 46, estamos hablando de 1.250 millones de beneficio adicional para cada uno de los operadores. Claro, si solo lo hace uno, en un sector, insisto, que se caracteriza por bajos márgenes, la posibilidad disruptiva es total. Y cuando me refiero a posibilidad disruptiva es a la incorporación de nueva tecnología, a la adquisición de alguno de mis competidores, es decir, al cambio absoluto de las reglas de juego. ¿Por qué esas velocidades tan reducidas? Pues eso aplica a las locomotoras y aplica a cualquiera de los sectores en los que nosotros operamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de activos críticos. Si ahora mi teléfono móvil deja de funcionar, me cabreo, pero dentro de un rato se ha pasado ese cabreo. ¿Por qué? Porque es un producto fundamentalmente de consumo. Pero si hablamos de un motor de avión, si hablamos de un equipo vascular, si hablamos de una turbina o una central nuclear, si cualquiera de esos equipos críticos falla en pleno vuelo, en plena intervención quirúrgica, normalmente hay personas que mueren.
Y esas son consecuencias que no podemos afrontar, que no estamos en condiciones de aceptar. En consecuencia, la mayoría de estos dispositivos funcionan sujetos a protocolos muy conservadores, y los protocolos muy conservadores tienen siempre un colchón, y el colchón significa falta de productividad, desperdicio. Pero es que además esos protocolos son genéricos, es decir, para determinado tipo de equipamiento, para determinado tipo de dispositivo, estas son las condiciones en las que debe operar, y lo hace con carácter general. Internet industrial nos permite varias cosas. Nos permite, en primer lugar, integrar toda la información. En segundo lugar, al estar sensorizados los activos individualmente, nos permite singularizar ese activo. Y una locomotora es una computadora rodante con varios, en este caso más de una decena de kilómetros de cableado, numerosos sensores, más de 200 repartidos por toda la locomotora, que nos proporciona información en tiempo real. Y esa información en tiempo real nos permite mejorar las prestaciones de ese activo en función de las circunstancias en las que esté operando. Y no es lo mismo hacerlo en un entorno lluvioso, no es lo mismo hacerlo con viento, no es lo mismo empezar con un entorno lluvioso y que desaparezca ese entorno lluvioso, y el conjunto de datos que ustedes quieran incorporar. Pero es que además combino la singularidad de ese activo con la experiencia y el conocimiento que tengo del conjunto de los activos. Un coche autónomo no necesita pasar por todo tipo de alcantarillas para saber que eso es una alcantarilla y que no es un bebé que se ha caído del carrito de su madre. ¿Por qué? Porque estás compartiendo el conjunto de miles, de millones de kilómetros hechos por muchos otros vehículos, que combina la singularidad del que está circulando con esa información acumulada. Y esto es posible, entre otras cosas, porque replicamos digitalmente los activos. Nosotros, en concreto, General Electric tiene más de 750.000 activos ya digitalizados, replicados digitalmente, y en esos gemelos digitales nosotros 24 horas al día corremos todo tipo de simulaciones que te permiten conocer en profundidad el alcance y el máximo potencial que puede tener ese equipo. Consecuencias. Además de mejorar las prestaciones en tiempo real, vamos a poder, y lo mencionaremos a continuación, por los volúmenes de datos que estamos manejando, inferir circunstancias que se van a producir, y con una probabilidad cercana al 100% vamos a poder evitar o vamos a poder mitigar sus consecuencias. Una de las razones por las que estas locomotoras alcanzan apenas 36 km por hora es que si se para una locomotora, hasta que no se retira no puede circular otra por la misma vía. Si estamos en condiciones de anticipar con alta probabilidad un determinado incidente, o bien la reparamos con antelación, o bien, una vez que se ha producido la incidencia, tenemos mucha información que nos permite desplazarnos allí si es necesario, con las piezas oportunas, los técnicos con la formación adecuada, es decir, minimizar el tiempo de parada. Esto técnicamente es una realidad, operativamente ya funciona en muchos dispositivos, y de nuevo nos envía un mensaje: es aquellos que no lo hagan se van a ver inmersos en una situación que potencialmente será muy difícil de superar. Una de ellas, Internet industrial. La segunda, Big Data. Lo escuchan con mucha frecuencia, voy a tratar de ser extremadamente reduccionista, pero dices, Big Data, ¿qué es? Tiene muchas acepciones, pero la mayoría de ellas se refiere al almacenamiento y la gestión de grandes volúmenes de datos. También hay otro factor, que es la búsqueda de patrones homogéneos de esos datos. Pero al final, Big Data no deja de ser información. En realidad, información ha existido siempre, y esa información es una ventaja competitiva, una gran ventaja competitiva. En realidad yo diría que es la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen información y la usan tienen unos elementos de decisión mejores que los que no tienen información o la tienen y no la usan. Y en consecuencia van a tener un mayor índice de aciertos, y en consecuencia van a tener una mayor rentabilidad y una mayores posibilidades de supervivencia de su compañía. Pero de nuevo, esto ha existido siempre. ¿Por qué ese protagonismo, por qué esa notoriedad que tenemos en las últimas fechas? Pues la razón fundamental son los volúmenes de los que estamos hablando y la rapidez con la que están creciendo esos volúmenes. El 90% de los datos disponibles en la historia de la humanidad se han generado en los 2 últimos años. ¿De acuerdo? Es decir, el 90% de los datos disponibles se han generado en los 2 últimos años. Es decir, estamos hablando
de una velocidad de crecimiento absolutamente extraordinaria. Vemos en esta gráfica cómo no es un pronóstico, hay una realidad ya del 2009 al 2016, comenzamos en 3 zettabytes, estamos ya por encima de los 15 zettabytes y el pronóstico es que en apenas 4 años llegaremos a los 40, es decir, en una ventana de 11 años se ha multiplicado por más de 13 el volumen de información. Y he dicho zettabyte, alguno pensará, ¿no habrá querido decir terabytes? Bueno, he dicho zettabyte y para los que no estén muy familiarizados con los órdenes de magnitud de los que estamos hablando, un zettabyte equivale a 1.000 millones de terabytes. ¿Qué es o cómo podemos plasmar, cómo podemos visualizar a qué se refiere esto? Bueno, pues basta con decirles que si yo grabase cada instante de la vida de una persona en alta definición durante 100 años, el volumen necesario o los datos generados necesitarían 500 terabytes, ¿de acuerdo? 100 años de la vida de una persona en alta definición. Para hacer una realidad física, esto equivale a un espacio parecido al que nos encontramos de una mayor magnitud, que es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 500 terabytes suponen 50 bibliotecas, el contenido impreso de 50 bibliotecas del Congreso de los Estados Unidos. Para algo más cercano al mundo industrial, un parque eólico. Un parque eólico cada 13 días, un parque eólico de esos de los que ven por la carretera, cada 13 días genera un volumen de datos equivalente a 50 bibliotecas del Congreso de los Estados Unidos. Multipliquen el número de parques eólicos que hay por el mundo, cada mes los volúmenes gigantescos de datos que se están generando. Y esto no va a dejar de aumentar. ¿Por qué? Porque cada hora se coloca 1 millón de sensores nuevos, es decir, al día 24 millones de sensores. Y yo les mencionaba al principio, es absolutamente imposible estimar el potencial. Estas cifras se quedan atrás cada día. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sensores, muchos a lo mejor pensamos en un dispositivo de este tamaño, pero si aplicamos nanotecnología, si aplicamos nuevos materiales, nos vamos a olvidar del número de sensores. Yo voy a tener una camisa sensorizada porque va a haber un conjunto de elementos dentro del tejido habitual, de la tela habitual, que van a estar proporcionando un montón de información sobre lo que me está ocurriendo a mí ahora mismo en tiempo real. En consecuencia, esto no va a dejar de aumentar y hay fuentes muy reputadas, antes José Luis mencionaba McKinsey, que hablan de 26.000 millones de dispositivos conectados en el 2020 y otros tan reputados pues hablan de 50.000 millones y probablemente se equivoquen los dos. Y yo no podría decirles si porque va a ser una cifra que va a estar en el medio o porque va a ser el doble de las de los 50.000. Y ni se lo puedo decir yo ni se lo puede decir nadie. Lo único que se puede garantizar es que el número de dispositivos conectados va a ser enorme y cada uno de esos dispositivos va a proporcionar cantidades ingentes de información. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que si contamos con mucha información que no va a dejar datos, perdón, que hay una diferencia importante, contamos con volúmenes importantes de datos, contamos con una capacidad de análisis como no hemos conocido nunca. Mencionamos antes los teléfonos móviles. Un teléfono móvil hoy, cualquiera de los que tenemos nosotros, tiene una capacidad de computación superior a la que con la que contaba la NASA a finales del 1970, 1969, cuando envió el primer hombre a la Luna. Es decir, tenemos capacidades de computación muy relevantes que no van a dejar de aumentar y que además están disponibles en unas condiciones económicas desconocidas hasta la fecha y con una mera conexión a Internet. En el pasado, mencionábamos también previamente que yo soy leonés, recuerdo cuando llegó el primer gran ordenador a León, que estaba en la caja de ahorros, que solo se utilizaba a determinadas horas, que se compartía con otras empresas de la ciudad y que en definitiva requería una gran inversión, contar con CAPEX. Hoy eso no es necesario. Hoy basta una conexión a Internet, pagas por uso, es absolutamente flexible. Eso permite que muchas más compañías, muchos más emprendedores accedan a ese tipo de herramientas y, en consecuencia, la transformación y todas estas dinámicas tienen muchísimo más alcance, son verdaderamente globales y mucho más disruptivas. Pero es que si a eso le añadimos la aparición de otras herramientas de análisis que nos permiten establecer algoritmos personalizados que nos permiten después
analizar esa información mediante herramientas de inteligencia artificial que, combinado con la capacidad de aprendizaje de los dispositivos, configura una nueva realidad que yo resumiría en un elemento para mí extraordinariamente importante, que es el siguiente. Nosotros, históricamente, la humanidad ha establecido hipótesis y después ha tratado de corroborar esas hipótesis, es decir, su trabajo de información, de análisis, ha perseguido el corroborar la hipótesis. Ahora no, hablamos de una realidad completamente diferente. Estos volúmenes de datos, el coste tan bajo de la capacidad de análisis y las nuevas herramientas nos permiten encontrar lo que no buscamos. Y cuando alguien encuentra lo que no busca, se le ocurren oportunidades en las que no estaba pensando. Y como consecuencia aparecen nuevos sectores, aparecen nuevos competidores y desaparecen formas de trabajo que considerábamos inmutables. Y en ese sentido, yo podría estarles hablando hoy aquí, y si hacemos una aproximación tradicional a mi estado de salud, pues a pesar de los profundos cambios tecnológicos que se han producido en los sistemas sanitarios, el diagnóstico inicial sigue unos patrones que han permanecido bastante inmutables a lo largo del tiempo. Se mira mi frecuencia cardíaca, se mira mi tensión arterial, se miraría mi temperatura, probablemente algún factor de dilatación del ojo, etcétera. Sin embargo, estamos hablando de una realidad diferente. Estamos hablando de que alguien remotamente está recibiendo muchísima información sobre mí, información que a lo mejor hoy consideramos irrelevante respecto a mi estado de salud, que es el número de veces que pestañeo o si tengo un pequeño prurito en el tobillo izquierdo, pero que si yo puedo estar correlacionando todos esos factores y contrastándolos con experiencias de miles de millones de personas que se multiplican por n porque cada uno de nosotros se corre muchísimas veces, el resultado es que yo recibo una llamada telefónica y esa llamada telefónica la atiendo. Digo, mire, señor Carreño, le llamamos porque en función de la información que estamos recibiendo, usted está pestañeando 95 veces por segundo, tiene este nivel de sudoración, tiene un pequeño picor en el tobillo izquierdo y esto nos hace pensar que con una probabilidad del 98% va a tener un episodio cardíaco no deseado en las próximas 2 horas. Si es tan amable de acercarse a Basurto o tomarse la pastillita esta que le hemos dejado y que le recordamos que debe llevar siempre con usted, probablemente estemos en condiciones de evitar ese episodio cardíaco no deseado. Esto es una realidad que estamos tocando y eso transforma la medicina, porque pasa de ser una medicina reactiva a ser una medicina predictiva. Las consecuencias, pues yo creo que es imposible estimar el alcance total, pero sí que nos resulta relativamente fácil visualizar algunos de los posibles impactos. Desde el punto de vista disruptivo, yo creo que está, resulta más que evidente, o confío por lo menos haberles dado un pequeño bosquejo de lo que puede ser, pero es que tiene también un impacto tremendo en ese poder que llamamos del 1%, es decir, veíamos antes las posibilidades de la locomotora, imagínense en cualquier sector, y es que un 1% aplicado a los sectores más habituales representaría, por ejemplo, la aparición, es decir, las ganancias adicionales, los incrementos adicionales de productividad supondrían a nivel mundial la aparición de una economía del tamaño de los Estados Unidos, cada año. Imagínense el potencial transformador que esto tiene, que aparezca un agente con el tamaño de la economía de los Estados Unidos como consecuencia de las mejoras de productividad en los sectores que podemos considerar más relevantes, salud, transporte, energía, etc. Podrían pensar, la productividad se tiene que estar incrementando en consecuencia de una manera absolutamente extraordinaria. Pues no, no es así. Es decir, la productividad industrial en las 2 décadas que va de 1990 a 2010 se incrementó un 4% anual. Sin embargo, en los últimos 5 años apenas se ha incrementado un 1%. Y me dirán, ¿por qué? Pues fundamentalmente por 3 motivos. Primero, porque vivimos una realidad profundamente contradictoria. Después mencionaremos algún caso sangrante más. Segundo, porque en la mayoría de los casos seguimos una aproximación tradicional y esa aproximación tradicional ya está tocando hueso. Es muy difícil eliminar más grasa de la manera en la que lo hemos estado haciendo históricamente. Y tercero, porque no aprovechamos las nuevas herramientas, por lo menos suficientemente. Yo les hablaba antes que el 90% de los datos se habían generado en los 2 últimos años, 90% de los datos acumulados en la historia de la humanidad.
Pero es que ese volumen ingente de datos, apenas el 2% ha sido etiquetado, es decir, apenas el 2% de esos datos están siendo utilizados. Es decir, estamos viendo esa persona que está ahí sobre esa plataforma de cristal, está viendo esa realidad apasionante que tiene enfrente con unas gafas que apenas le permiten ver el 2%. ¿Se imaginan las posibles consecuencias? Pues voy a dar un par de pasos más porque veo luz, aparentemente no veo ningún peligro. Bueno, pues sobra decir las consecuencias o cómo va a cambiar la vida a medida que ese porcentaje se vaya incrementando y podamos tener estimaciones muy superiores a las que tenemos. Esto me lleva a otra parte importante de la reflexión, y es que he descrito muchas de las potencialidades, muchos de los elementos positivos, pero evidentemente tenemos muchos retos por resolver, y a lo mejor alguno de ellos irresolubles. Muy recientemente hemos visto las consecuencias de un ataque relativamente masivo en el ámbito de la ciberseguridad. Nadie va a poder garantizar la seguridad al 100% y estamos hablando de miles de millones de dispositivos conectados, dispositivos críticos y en entornos extraordinariamente sensibles para todos nosotros. Sin duda, una preocupación importante. Estamos hablando de un riesgo importante para la privacidad y la necesidad de encontrar un equilibrio entre facilitar esos datos, proporcionar esa información y al mismo tiempo mantener un cierto control sobre los datos proporcionados. ¿Dónde está el equilibrio? Es muy difícil establecerlo. Nuevos retos éticos, morales, ¿qué va a ocurrir cuando un coche autónomo atropelle a alguien? ¿Quién es el responsable? ¿El fabricante del coche? El operador, el propietario, la compañía de seguros, el ayuntamiento por el que circulaba, alguien que ha provocado una distorsión electrónica que ha impedido que el coche opere correctamente. Es decir, son realidades para las que no estamos todavía preparados y que en gran medida van a determinar y van a conformar nuestro futuro. Pero lo que es indudable es que la oportunidad está ahí. Y si algo nos demuestra la historia, es que las oportunidades, y además oportunidades de esta magnitud, las aprovechan unos pocos y las consecuencias las sufren muchos más. Y en este caso, la oportunidad es de un tamaño gigantesco, tan gigantesco como la amenaza que representa. Nos corresponde a cada uno de nosotros decidir en qué lado queremos o queremos al menos intentar estar. Y ese es el pronunciamiento que ha hecho General Electric. General Electric, yo les decía al principio, a lo largo de su historia ha tratado de anticipar la realidad que vamos a ver en poco tiempo, ha tratado de posicionarse siempre en lugares de avanzada. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que ahora esa ventana temporal se ha reducido significativamente y segundo, que a lo máximo que podemos aspirar es a conformar una suerte de compañía líquida, entendiendo como tal aquella que es capaz de adaptarse mejor al recipiente que la va a contener. Un recipiente que ahora mismo no podemos determinar cuál va a ser su morfología y un líquido que tiene que ser suficientemente consistente para mantener elementos comunes que permitan el seguir una estrategia concreta. Una estrategia que es muy difícil de establecer. ¿Por qué? Porque yo les hablaba antes de una realidad contradictoria y esa realidad contradictoria nos lleva a vivir una época en la que vamos a contar con más datos que nunca. Sin embargo, vamos a tener que tomar decisiones con un nivel de incertidumbre como no hemos conocido nunca. Y ese nivel de incertidumbre va a propiciar un nivel de fallos, un porcentaje de fallos como no hemos conocido nunca tampoco. Y esa, caracterización del fallo nos va a obligar a cambiar, porque el fallo, el fracaso, no va a ser el que históricamente hemos conocido, porque la realidad tampoco es la que históricamente hemos conocido. Va a demandar nuevos tipos de profesionales, nuevos tipos organizativos, comentaremos un poco más al final. Y en ese contexto, la conclusión a la que ha llegado General Electric es: este es un partido que hay que jugar. Y solo hay una certeza, y es que el que no juegue el partido lo ha perdido, pero lo ha perdido ya. El que juegue el partido y eche el resto, como es nuestro caso, a lo mejor lo gana, a lo mejor lo pierde, ojalá no. Pero por lo menos tenemos una oportunidad de ganarlo. Y esto es algo que les quiero transmitir a todos ustedes. Cuando piensan, somos demasiado grandes, somos demasiado pequeños, nosotros estamos en este sector, todos ellos motivos, justificaciones para no cambiar, me atrevo a decirles, se equivocan.
están en un sector al que esto va a llegar, si no ha llegado y ustedes no se han dado cuenta. Segundo, se van a ver obligados, con independencia de su tamaño, con independencia de su situación, se van a ver obligados a tomar medidas, y esto siempre es mejor hacerlo cuando tienes cierto margen de maniobra. Ahora, también les digo algo, es mucho más difícil, porque cambiar cuando las cosas van bien resulta muy complicado, pero cambiar cuando las cosas van bien y no tienes la certeza de dónde vas a tener que ir es todavía más complicado. Y en ese sentido, yo les hablaba del cambio que hemos emprendido como compañía. Nosotros, les decía, operábamos en muchos sectores y ahora aspiramos a tener una capacidad y un margen de maniobra superior al de la media, con ese objetivo último de reaccionar ante una nueva realidad que no voy a poder diagnosticar siempre. Entonces, la primera medida que tomamos, con ese objetivo de ser flexibles y de liderar una transformación que nosotros vemos se va a convertir en una convergencia del mundo industrial y el mundo digital. Y las compañías del entorno digital están tratando de moverse al entorno industrial, y nosotros, como líderes del sector industrial, tratamos de movernos al sector digital, y cada uno de ellos capitalizar sus respectivas ventajas. Pues en ese sentido, la primera medida que tomamos fue desinvertir en áreas que para nosotros eran icónicas y convirtieron este proceso extraordinariamente doloroso. Es decir, esto ha ocurrido, para que se hagan una idea de la magnitud, en los 2 últimos años. Es decir, la primera medida se adoptó en mayo del 2015, es decir, apenas hace 2 años, finales de abril del 2015, que fue la decisión de desinvertir en G Capital, y anunciamos la puesta en venta de G Capital. Para que se haga una idea, estamos hablando de 600.000 millones de activos, una de las primeras entidades financieras del mundo, que representaba aproximadamente el 40% de nuestra facturación y un poquito más de nuestro margen, ¿de acuerdo? Es decir, el 40% de nuestra facturación y un poquito más de nuestro margen. Es decir, era muy relevante y muy rentable, ¿de acuerdo? Muy relevante y muy rentable. Es decir, te cortas el brazo, te cortas la pierna, la mitad de tu cuerpo, insisto, en un momento en que las cosas van extraordinariamente bien. ¿Y por qué se toma esa medida? Porque somos una entidad sistémica, porque estamos sujetos a una regulación muy exhaustiva que nos impide o nos va a impedir movernos con la agilidad y con la rapidez que pretendemos. No hay otro motivo. Ese es el motivo fundamental. Y tomas una medida de ese calibre, de esa dimensión. Quédense con ella. Segundo, desinvertimos en el área de electrodomésticos, unos electrodomésticos que es el producto por el que fundamentalmente se nos conoce en el entorno de consumo, la lavadora, la televisión, que seguro que alguno de sus padres o alguna de sus casas todavía hay una antigua General Eléctrica. Bueno, pues algo tan icónico, nos desprendemos de ello porque consideramos que tecnológicamente no vamos a ser capaces de incorporar elementos que nos permitan hacerlos diferentes. Entonces, nos desprendemos de esa parte de forma dolorosa en un momento en que las cosas van bien. Ampliamos nuestra base industrial. Compramos Alstom Energía, más de 65.000 empleados a nivel mundial, 65.000 empleados a nivel mundial, de una cultura absolutamente diferente a la nuestra. ¿Por qué? Porque complementa nuestras fuentes de generación de energía, nuestra capacidad de transmisión y distribución de electricidad, y nos da una presencia geográfica también muy complementaria en países fundamentalmente en vías de desarrollo. Simultáneamente se han producido otras adquisiciones, como puede ser el MWin, con amplia presencia en España, más de 1.000 empleados en España, fabricantes de palas de aerogenerador, Baker Hughes. Podría mencionarles otras 7 o 8 compañías que se han adquirido ese periodo con el mismo objetivo, que es ampliar nuestra base de activos industriales, ampliar nuestra presencia y penetración en esos sectores que mencionábamos previamente. Y hemos puesto un foco tremendo en la parte digital. ¿En qué sentido? Primero, hemos agregado unas capacidades que ya teníamos dentro de la compañía. Nosotros fabricábamos y desarrollábamos soluciones de software
en los distintos sectores en los que operábamos, soluciones departamentales, pues a lo mejor para mejorar la gestión de quirófanos, para mejorar la operativa de aproximación o maniobra de un avión, pero eran complementos a la actividad principal. Aquí se cambia radicalmente la aproximación y estamos hablando de una compañía digital. Y ese es un conocimiento que no tenemos. Entonces, de nuevo, desde una posición en la que se concilian dos realidades, y es el día a día, y es el día a día de una compañía que tiene más de 300.000 millones de backlog. Es decir, al día de hoy, eso es público, tenemos más de 300.000 millones de productos y servicios que tenemos firmados compromisos ya con nuestros clientes para entregar en los próximos años. Y eso debemos continuar haciéndolo. Pero de forma simultánea, además de ese cambio organizativo, nosotros desarrollamos esa nueva unidad que llamamos GE Digital y que se sustancia de esta manera. Ponemos en marcha un nuevo centro operativo en un lugar que en ese momento, estamos hablando del 2011, congrega o es el lugar de mayor efervescencia digital, que es Silicon Valley, el área del Valle, donde en San Ramón nosotros construimos unas nuevas oficinas y vamos incorporando hasta 1.200 personas en ese periodo. Estamos hablando de personas que proceden de compañías fundamentalmente del entorno digital, con un know-how y unos conocimientos que nosotros no tenemos. Un extraordinario reconocimiento de humildad y una apuesta sin duda importante. Estamos hablando, en este caso, hace más de 6 años. En paralelo, reorganizamos nuestros negocios para que se produzca la convergencia de esas capacidades de software que les hablaba previamente y destinamos unos recursos inmensos para el desarrollo de una plataforma digital, la primera plataforma digital industrial en código abierto, soporte en la nube, elementos profundamente transformadores para allí, que siempre ha sido muy celoso de su propiedad industrial, de su forma de relacionarse con terceros, pero desde el convencimiento de que ahora no hay una alternativa diferente de actuación. Y esa plataforma lo que pretende es ser el iOS, el Android del mundo industrial. ¿Por qué? Porque partimos desde el convencimiento de que esa ciberseguridad de las que les hablaba antes, que requiere el desarrollo de sistemas extraordinariamente complejos que deben ser actualizados de forma constante, demanda unos volúmenes de inversión que muy pocos van a poder afrontar. Nosotros creemos que somos una de esas compañías y además nos podemos beneficiar del bagaje industrial, del conocimiento de muchas décadas, más de décadas hablábamos antes de un conocimiento centenario y volúmenes de información acumulados a lo largo del tiempo. Eso ha propiciado que al día de hoy, en apenas 6 años, hay más de 30.000 personas trabajando en esa línea de negocio y la facturación, que era cero apenas hace 5 años, cerró el 2015 con más de 5.000 millones de facturación y nuestras estimaciones es que en apenas 2 años más superará los 15.000 millones de facturación. Es decir, es una nueva realidad, estamos hablando de magnitudes muy grandes, pero en paralelo yo les invito a pensar estas cantidades que son enormes no suponen mucho en el conjunto de la General Electric actual. El esfuerzo que está demandando es sustancialmente mayor que las cantidades que todavía estamos consiguiendo, con muchos retos adicionales, como son las diferencias culturales de las adquisiciones, las compañías que se incorporan, de las personas que contratamos. Es difícil jugar ese papel de yo vengo a enseñarte cómo hay que hacer las cosas a alguien que históricamente las ha hecho muy bien y eso pues genera tensiones que lógicamente debemos gestionar, además de la complejidad que todos tenemos en el día a día en un entorno extraordinariamente demandante. Pero insisto, lo hacemos desde el convencimiento de que este es un partido que hay que jugar y que el que no lo vea de esta manera, en ese sentido sí les puedo garantizar que se equivoca. Voy terminando y no quería hacerlo sin dejar de mencionar un aspecto extraordinariamente importante y es que he hablado fundamentalmente de tecnología. Entonces, esto podría llevarles a pensar erróneamente que hablamos fundamentalmente de tecnología. Y no, la tecnología es un elemento importante, pero la tecnología va y viene. Estamos hablando de algo mucho más importante, que es la cultura y la organización. Es decir, para poder llevar a cabo todos estos cambios, todas estas
digamos, toda esta transformación de la que hemos hablado, se necesita una cultura que cohesione, que integre una nueva realidad donde se van a incorporar también nuevos perfiles. Un perfil que va a ser fundamentalmente actitudinal. Cuando digo actitudinal, me refiero a actitudinal con C y no actitudinal con P. Es decir, la manera de aproximarnos a esa realidad que va a demandar algo para lo que no estamos preparados. Y es todos tenemos una resistencia innata al cambio. Y el cambio no va a dejar de producirse. Con lo cual no vamos a dejar de aprender. Ese aprendizaje va a ser constante. Y eso conceptualmente suena muy bien. La realidad en el día a día sabemos que es extraordinariamente difícil. Y en ese sentido, en G nosotros mantenemos unos elementos que consideramos vertebrales, nucleares en el conjunto de nuestra operativa. Y hablábamos antes que operamos en 180 países, que tenemos más de 300.000 personas, sectores muy diversos. Yo les invitaría a pensar qué tienen en común un técnico de mantenimiento en un país africano con un operador en la City londinense. Prácticamente nada más allá del hecho de que son empleados de GE. Pero tenemos que tener elementos que nos cohesionen en un entorno que he dicho antes es extraordinariamente cambiante y donde las posibilidades de decirle algo a alguien que tiene que hacer son mucho más reducidas. ¿Cómo hemos conciliado todo eso? Pues básicamente con 4 elementos. El primero de ellos es la integridad. La integridad es la línea roja que marca el campo en el que operamos. Esto no es una gran sorpresa. Es decir, cualquier compañía que les estuviese presentando ya a ustedes les hablaría de la integridad. No he conocido ninguna que tenga como objeto social la corrupción o la quiebra de la legalidad vigente. Esto, insisto, conceptualmente es así. Después, el día a día, vemos que no se corresponde con esa declaración de intenciones. En nuestro caso, yo les invito a explorar en esas fuentes de información que tenemos y vean los casos de este tipo en el que nos hemos visto inmersos a lo largo de décadas cuando hablamos de sectores extraordinariamente conflictivos en entornos extraordinariamente conflictivos. ¿Y por qué es así? Porque todos los que somos empleados sabemos desde el día 1 que es una línea roja y si la cruzas estás fuera. Seas quien seas y en muy poco tiempo. ¿Por qué? Fundamentalmente 2 motivos. El primer motivo, porque ética y moralmente es lo que se debe hacer. ¿De acuerdo? Cuando tienes vocación de permanencia, solo con este planteamiento puedes tener ciertas posibilidades de supervivencia. Y para aquellos que esto no es suficiente, hay un motivo económico. Y el motivo económico es factual, no es una reflexión. Aquellas sociedades con índices de transparencia mayor son aquellas que tienen también una renta per cápita superior. Y esto aplica exactamente también a las compañías. Es decir, que la integridad a largo plazo es económicamente rentable. A corto plazo no. Y es el momento más doloroso, cuando empiezas a ir en contra de determinadas dinámicas, determinadas prácticas en los países o sectores en los que operas, te encuentras desplazado y tienes dificultades enormes. Pero, insisto, ha sido siempre importante, lo va a ser mucho más en un entorno tan cambiante, tan flexible, donde se diluyen las fronteras como el actual. Con lo cual, primer elemento integrador, integridad. Segundo elemento, les hablaba de la imposibilidad de explicarle a cada uno qué debe hacer. Es una compañía que da muchísima autonomía, tienes un margen de actuación muy amplio, empowerment. Pero ese empowerment no es gratis. En contra de lo que a veces estamos acostumbrados en otros entornos. Puedo hacer lo que quiera, puedes hacer lo que quieras, pero te responsabilizas, eres accountable. Es decir, las consecuencias de tus decisiones las soportas tú. Con el cuarto elemento, para bien o para mal, sistema de meritocracia. Los mejores son premiados, son promocionados, son desarrollados. Aquellos que no toman buenas decisiones, que no tienen las actitudes adecuadas, reciben planes específicos para corregir esas prácticas erróneas o tienen que irse de la compañía. Sobre esos 4 elementos, la integridad, la autonomía, la responsabilidad y la meritocracia, se asientan los pilares de una cultura que, lógicamente, después se ve complementada con nuevos métodos de valoración del rendimiento y otras características que, si posteriormente desean, podemos hablar. Con lo cual, no quiero que pierdan de vista la importancia de la dimensión cultural, de la dimensión organizativa en esa nueva realidad. Y no quiero terminar sin hacer parafrasear de alguna manera a George Orwell, que nos decía, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro.
Y en ese sentido me remito a algo que ya les he dicho durante mi exposición, y es que nos encontramos delante de una magnífica oportunidad, de una extraordinaria amenaza que va a transformar, está transformando el mundo como no lo hemos visto nunca antes en la historia de la humanidad, y que nosotros vamos a tener que jugar ese partido, y que el que no quiera jugar el partido o no esté convencido de que tiene que jugarlo, al día de hoy ya está perdido y no lo sabe. Muchas gracias y espero que les haya resultado de interés. Muchísimas gracias, Daniel. Los que sois ya habituales ya sabéis que tenéis unos tarjetones en los que podéis hacer preguntas al ponente y aprovechar su presencia aquí. La verdad es que la presentación ha sido tremendamente sugerente, al menos para mí, creo que para todos. Si alguno no ha traído bolígrafo, porque en este mundo digital pues cada vez ya llevamos menos bolígrafos, es decir, Ainare o Ane tienen bolígrafos para dejar. Y si alguno quiere mandármela por WhatsApp, tengo aquí el teléfono, como tenéis muchos el teléfono, es decir, prometo, le he silenciado, pero si queréis lo podemos hacer así. Me ha gustado mucho, Daniel, que termináramos hablando del talento de las personas y de las organizaciones, ¿no? Porque en este mundo de la transformación digital tenemos tendencia a sentirnos abrumados por la tecnología, por una tecnología que avanza a una velocidad que es casi imposible de seguir, ¿no? Y a veces perdemos de vista que la transformación digital tiene mucho más que ver de las personas y de las organizaciones que de ello, ¿no? También me ha gustado mucho porque yo a mis alumnos siempre pongo los ejemplos de los que no supieron ver cuando tenían éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues tendré que poner y decir, oye, mira, cuando va bien es cuando lo he hecho. No hay muchos ejemplos, ¿no? En lo que... ¿Qué hace falta para que una compañía decida que aquello que le va bien es momento de cambiarlo y que convenza? Es decir, hace falta mucho, entiendo que liderazgo, hace falta mucha visión, ¿no? Para decir, me voy a deshacer del 40% de mi margen, perdón, del 40% de mi facturación, además, que es lo que me proporciona el margen, y voy a ir a una cosa en la que voy a hacer mucho esfuerzo, con una gran incertidumbre, y en el que de momento los resultados no van a ser. Bueno, yo creo que necesitas un liderazgo muy fuerte. Es decir, el primer convencido debe ser el máximo responsable de la compañía. En nuestro caso es absolutamente así. Nuestro CEO hace ya unos años que se convirtió en CIO, en Chief Information Officer. Realmente cada día tienes mensajes en esa dirección. Necesitas una capacidad de comunicación increíble. E insisto, comunicación, no información. Hoy tenemos un exceso de información. Estamos hablando de comunicar, de explicar, ir más allá de la información. Necesitas cambiar el tipo de liderazgo. Cuando no tienes claro qué vamos a hacer a continuación, tienes que liderar con el ejemplo, es decir, tienes que ser el primer convencido, tienes que transmitir esa pasión, y tienes que hacerlo también desde la humildad de lo que hablábamos antes, es colaborativa y participativa. Ninguna entidad, ningún país, ninguna organización va a poder liderar esto por sí solo, va a necesitar la colaboración de todos. Y después el convencimiento de que no hay una fórmula cerrada, les decía antes, esto no es plug and play, no valen ya los patrones tradicionales. Entonces, por experiencia directa, les puedo garantizar que en muchas ocasiones este tipo de charla que hemos tenido hoy, cuando explicamos más en detalle la estrategia, ves cierto escepticismo en las personas que te rodean. Me refiero a compañeros en la compañía, y algunos pues se miran unos a otros pues como diciendo, ¿y este hombre que nos dice que ha vendido el 40%, se ha vendido el 40% de la facturación, del volumen de la compañía, del margen de la compañía, en aras a perseguir una oportunidad todavía difusa, etcétera? ¿Se estará tomando la medicación en las dosis adecuadas? Es decir, que las dudas están ahí cada día, ¿no? Pero el mensaje es constante, y las medidas higiénicas también. No hace demasiadas fechas, hace apenas unas semanas, nuestro CEO, en una de las comunicaciones internas que tenemos, decía, no vamos a contratar a nadie que no sepa programar. Sea contable, sea abogado, con independencia de la función que vaya a desempeñar. Evidentemente no es porque esperemos que los abogados vayan a programar, pero sí que personas familiarizadas con la programación, con independencia de la función que realicen, probablemente van a tomar mejores decisiones que aquellos que lo desconozcan totalmente. Y esto, en un elemento que va a ser nuclear, como es el de la codificación, como el de la programación,
pues creemos que es absolutamente fundamental. Entonces, creando ese caldo de cultivo, pues es más fácil emprender este tipo de movimientos. Bueno, yo voy a intentar ordenar las preguntas porque como además es muy importante terminar a tiempo, vamos a intentar concentrarlas, ¿no? Dejamos unos sectores, apostamos por otros. En tu opinión o en la de General Electric, ¿hay sectores que tienen menos futuro o es que se ajustan mejor peor a vuestra característica y a cómo veis el futuro? ¿O hay sectores industriales que en el futuro desaparecerán? Bueno, nosotros hemos sido siempre una compañía muy dinámica, como decías, centrada principalmente en tres sectores, que ha sido, como decía, la energía y las infraestructuras, el transporte y la salud, atendiendo a unas dinámicas macro que yo creo que son evidentes para todo el mundo, ¿no? Es decir, en los últimos años más de 1.000 millones de personas han abandonado estadios de pobreza extrema. Esos 1.000 millones de personas y afortunadamente más que vendrán, una vez que han cumplido sus necesidades más básicas, pues aspiran a cubrir otro tipo de necesidades que sin lugar a dudas van a demandar mejores infraestructuras, una provisión de energía fiable, van a demandar unas atenciones sanitarias con las que hoy no cuentan. Y desde el punto de vista de la salud, si eso lo complementamos con el envejecimiento en los países desarrollados, ahí vemos tres grandes oportunidades. Entonces, dentro de esos contextos, nosotros siempre tratamos de posicionarnos en sectores con un alto componente tecnológico, donde creemos que podemos proporcionar un diferencial como consecuencia de esa apuesta enorme que hacemos por la innovación y como resultado pues ocupar posiciones de liderazgo. Si no vemos la posibilidad de diferenciarnos tecnológicamente y en consecuencia ser líderes sostenibles, normalmente abandonamos el sector y ha habido algunas salidas recientes de enorme magnitud, como pudo ser por ejemplo en el entorno del entretenimiento, que era una de nuestras líneas estratégicas. Considerábamos que esta sociedad demanda también entretenimiento. Éramos los propietarios de los estudios Universal, de la cadena de televisión NBC, de los parques temáticos. Bueno, pues después de unos años nos dimos cuenta que no aportábamos valor añadido y se lo vendimos a Comcast, que lo está haciendo mejor de lo que lo hacíamos nosotros. O sea que siempre vendrá alguien que aguantará o no. Es importante, ¿no? Decía Carlos Torres, el CEO de BBVA, que estuvo aquí hace mucho, decir que es muy difícil hacer todo bien. Es muy fácil hacer muy bien una cosa, pero es muy difícil hacer todo bien. Hay unas cuantas preguntas referentes a temas geopolíticos y de geografía, ¿no? Es decir, una es si esta situación geopolítica incierta que existe, es decir, os va a condicionar como una gran multinacional que está presente en 180 países. Yo creo que es evidente que sí, es decir, vivimos en un mundo volátil, esa volatilidad provoca consecuencias económicas en una dirección u otra y nosotros como un agente más somos víctimas o beneficiarios de esa realidad, dependiendo de cuál sea el movimiento, y es algo que evidentemente nos preocupa y nos preocupa mucho. Y respecto de Europa, Alemania es quien asume, se arroga el papel de liderazgo en la industria 4.0, es decir, especialmente en nuestra región, que tenemos mucho contacto con ello, ¿no? Es decir, dentro de los grandes players es Alemania uno, es decir, que es uno de ellos, sí, es decir, vosotros, es decir, los chinos, es decir, ¿cómo va? Bueno, nosotros tenemos una dimensión diferente, es decir, lo que tradicionalmente se llama industria 4.0 es industria robotizada, automatizada. Para nosotros no estamos hablando de eso, eso es higiénico, eso está superado, es decir, estamos hablando de una industria digitalizada. ¿Qué es una industria digitalizada? Pues una industria automatizada, mecanizada, una industria optimizada en el sentido SLIN, porque muchas veces aspiramos a digitalizar algo que no es digitalizable, en el sentido de decir, si hay algo que es optimizable primero físicamente, no debemos dar ese paso. Y Alemania en ese sentido es un país que históricamente, tradicionalmente ha sido muy fuerte en automatización, en robótica,
pero no lo veo como referencia en el entorno de la digitalización. De hecho, creo, en este foro en el que estamos, debería ser un motivo de preocupación para todos nosotros la realidad europea. Es decir, yo creo que Europa está ahora mismo en una disyuntiva donde debe plantearse si quiere tratar de conseguir un liderazgo en este mundo que nos viene o ser el balneario del resto del mundo, ¿no? Y me refiero pues, a elementos y datos tan evidentes como Israel, con 11 millones de habitantes, registra más patentes que el conjunto de la Unión Europea. Eso dice muy poco de todos nosotros. Mencionábamos antes un elemento fundamental como es la educación, como es la innovación. Yo creo que Europa, frente a otros entornos como puede ser Estados Unidos o puede ser Asia, adolece de problemas importantes de educación, adolece de fuentes de financiación alternativas, adolece de espíritu de emprendimiento, sistemas regulatorios en ocasiones demasiado restrictivos. O sea que yo, con temor, veo las referencias fuera de nuestros entornos más próximos. Y hay un par de preguntas relacionadas con España. Una, bueno, que General Electric se ha publicado que va a apostar fuertemente por España, es decir, y la pregunta es muy concreta. Además del sector eólico, ¿qué otros sectores se promoverán? Y otra, un poco en esta línea de lo que comentabas, es decir, ¿cómo ves a la industria española? O sea, ¿la ves con ganas de jugar el partido? ¿La ves reticente? Bueno, yo creo que vamos por partes. Empiezo por el final. Yo creo que debemos estar razonablemente satisfechos de la evolución que hemos experimentado en los últimos años. A veces la necesidad hace virtud y yo creo que la profunda crisis en la que nos vimos inmersos pues propició algunos cambios y algunas decisiones que probablemente no se hubiesen producido si no nos hubiésemos visto forzados a ello, pero la realidad es que hoy tenemos una economía más exportadora. Cuando más exportadora, no solo en volumen, sino también en la base de compañías que exportan, y eso significa que estamos compitiendo con los mejores y ganando. Cuando compites con los mejores y ganas, los beneficios colaterales son tremendos. Como consecuencia, pues también estamos expuestos a esa realidad de innovación global y nos vemos obligados a incorporar tecnología y a tomar decisiones para seguir manteniendo esa situación competitiva a nivel mundial. Creo que tenemos muy buenos niveles de ingeniería, creo que tenemos personal formado, que tenemos vocación de competir y de emprender. Todavía, desde mi punto de vista, hay áreas en las que tenemos grandes oportunidades de mejora, ¿no? El tamaño de las empresas. Necesariamente tenemos que crecer, tenemos demasiadas empresas pequeñas. Mejor dicho, tenemos pocas empresas medianas, es decir, somos competitivos en cada uno de los segmentos, pero nuestra competitividad global es menor que la de otros países porque tenemos menos empresas medianas y grandes que demuestran ser más productivas porque tienen una mayor capacidad de inversión, tienen una mayor capacidad de internacionalización, de desarrollo del talento. Y en ese sentido, pues nosotros tratamos de capitalizar la realidad local. Es decir, a mí cuando me preguntan ¿tú a qué te dedicas? Yo siempre digo que hago dos cosas, ¿no? Yo trato de vender General Electric en España y España en General Electric. ¿Por qué? Porque persigues hacer destacar tu país y el entorno en el que trabajas frente al resto de países donde pues, mis colegas, mis compañeros, pues, tratan de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos esas fortalezas que mencionaba antes, tenemos que mejorar sin lugar a dudas la educación, dotando a esa educación de un componente mucho más práctico. Tenemos una magnífica investigación básica, pero una muy deficiente todavía investigación aplicada. Esa mayor conexión con la realidad de la empresa es absolutamente fundamental. Y entonces, pues nosotros llevamos aquí más de 50 años, con una presencia muy activa. Es verdad que ahora tiene mucho protagonismo la eólica, pero no porque nosotros la estemos priorizando. Esto es consecuencia de un trabajo hecho, es decir, pues ahora ha habido una subasta, hemos tenido un resultado magnífico,
pero el hecho de que tengamos el segundo centro de ingeniería eólica del mundo no es de la semana pasada, es de hace 3 años y ahí competimos duramente con otros países y hoy es el segundo del mundo, pues está aquí en España. Y nuestra intención es constantemente tratar de incorporar pues todo lo que podamos, incrementar la inversión en el país, en una realidad donde tenemos una presencia enorme. No hay un solo hospital en España con absoluta certeza que no tenga un equipamiento General Electric. Aproximadamente el 40% de la energía que se genera en España se genera con equipamiento General Electric hoy, o sea, antes de los resultados de la subasta, etcétera. La práctica totalidad de los aviones que vuelan en España lo hacen con motores General Electric. Es decir, estamos muy presentes. Lo que pasa es que históricamente hemos sido también una compañía de perfil muy bajo. No tenemos acciones publicitarias, no participamos en demasiados foros y en consecuencia muchas veces pasamos desapercibidos, pero nuestro compromiso, nuestra presencia, nuestra apuesta por España es enorme y ha sido históricamente enorme. Es decir, hasta la venta de nuestro negocio de plásticos, la fábrica de la Aljorra en Murcia era la mayor inversión privada que se había hecho nunca en España. Y no es descartable que eso vuelva a ocurrir porque siempre estamos buscando las mejores oportunidades y si nosotros somos capaces de conformar un entorno que lo permita, nadie puede descartar que eso no se vuelva a producir. Y vamos a terminar con algunas preguntas. No sé si es porque estamos en la universidad o porque a todos los presentes les preocupa mucho, ¿no? Les preocupa el talento, ¿no? Y hay muchas preguntas relacionadas a decir cómo va a afectar esto a la universidad, qué carreras tienen más por venir, o cómo podemos crear una nueva generación desde la universidad que dé respuesta a todos estos retos, qué mensajes deberían enviarse a nuestros jóvenes ante la necesidad de conseguir perfiles académicos con nuevas oportunidades, qué tiene que cambiar en la universidad o qué podemos hacer en la universidad. ¿Qué crees, en tu opinión, que podríamos hacer? Vamos a ver, yo esto lo ligaría a 2 elementos que me suelen preguntar también con mucha frecuencia y es, ¿vamos a destruir empleo? ¿Qué va a pasar con el empleo? Y desde luego el futuro es muy negro. Yo soy extraordinariamente optimista y soy optimista por un motivo y es, en la historia de la humanidad yo creo que ha habido 3 grandes etapas. La primera etapa donde la riqueza venía determinada por la tierra, los terratenientes. La segunda por el capital, los capitalistas. En esta tercera etapa, la verdadera fuente de riqueza, la verdadera moneda de cambio es el talento. Y talento lo tenemos todos, lo cual como seres humanos, como ciudadanos, esa es una magnífica noticia. Y lo que va a marcar la diferencia es esa capacidad de desarrollar el talento. Cual ahí el protagonismo de la universidad es extraordinario, es decir, la educación, el poder obtener lo máximo de aquello que tenemos ya de una manera innata, pues va a ser unos elementos determinantes de esa realidad de las sociedades. Lo que pasa es que tenemos que cambiar extraordinariamente el enfoque y en muchas ocasiones pues viene a lo mejor algún amigo que te dice, oye, mi hijo empieza ahora en septiembre la carrera y estábamos pensando que haga analista de datos porque parece que tiene mucho futuro. Y yo pues le miro, sonrío y digo, yo creo que tiene mucho presente, futuro con la inteligencia artificial no le veo yo mucho. Y entonces, ¿qué estudia? Digo, si es que no va a ser demasiado relevante, porque si no somos capaces de conformar el entorno que nos espera, lo único que podemos decir es que con muchísima probabilidad vamos a desempeñar y vamos a trabajar en profesiones que todavía no existen para satisfacer necesidades que no somos ni siquiera capaces de imaginar. Entonces, lo único que va a demandar ese futuro son 2 cosas: nuestra voluntad permanente de cambio y de aprendizaje. Entonces, vamos a necesitar personas que estén continuamente aprendiendo. Entonces, seguirá habiendo determinadas profesiones muy especializadas donde ese conocimiento será necesario. Pero con carácter general, lo que va a tener que promover la universidad es ese cambio cultural de decir, no voy a dejar de aprender el día que salga por la puerta, al contrario, esta va a ser una exigencia constante, no debe ser un motivo de preocupación para mí. Por mucho que aprenda, por mucho que me forme, voy a fracasar muchas veces
en ese modelo de fracaso que tenía en el pasado, pero que ya no es válido nunca más, con lo cual voy a tener que seguir intentándolo y voy a tener que desarrollar capacidades como la posibilidad de trabajar en equipo con mucha más frecuencia de lo que lo hago ahora. Mi nivel de riesgo va a tener que subir mucho más y aceptar algo donde mi nivel de influencia en muchos casos va a ser cercano a cero, con independencia de la compañía, de la institución o el entorno en el que trabajes. Y en ese sentido, pues bueno, vosotros tenéis un histórico detrás que os avala, y el hecho de que estemos celebrando sesiones como esta son también un buen indicador de que os preocupa lo que desde mi punto de vista debe preocupar. En definitiva, que se habla de sociedades líquidas, mencionabas antes organizaciones líquidas, y tendremos que preparar personas líquidas que sean capaces de amoldarse a un recipiente que va a ir cambiando en el tiempo. No sé cómo se prepara esto, pero seguro que personas como tú nos pueden ayudar a darnos pistas, ¿no? Bueno, yo creo que todos, sin olvidar una de las características que decía de ese líquido, que es que sea suficientemente consistente, que le permita ser maleable, pero por otro lado que sepa, que la gota sepa a qué líquido pertenece. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Tendremos, después del verano, retomaremos el ciclo y hablaremos sobre la transformación digital en otros sectores, porque como tú bien decías, no va a haber, el sector industrial va a cambiar, pero no va a haber sector que no se vea afectado por este fenómeno de transformación digital. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias y buen verano. Gracias.